Hola, buen día. Mi nombre es Juan Mateo Landón y bueno, en esta ocasión vamos a hablar del paramilitarismo en esta infografía que realicé. Listo. El paramilitarismo es uno de los jinetes del apocalipsis del cual se refiere el escritor y autor Antonio Caballero. Su origen se remonta en los años 70 como una respuesta a las tensiones políticas de la época, que fue en un marco de violencia y debilidad estatal. Eh, bueno, se creó y se justificó como una forma de protección hacia las guerrillas que en ese momento estaban teniendo muchísimo poder y ganando mucho territorio. Sin embargo, fue financiada por las élites, el paramilitarismo fue financiado por las élites económicas y políticas, quienes encontraron en las autodefensas un mecanismo de proteger sus intereses y convirtiéndose así en una estructura de control político, territorial y social bajo la violencia. Es como si pudiéramos combatir el fuego con fuego, pero con muchas personas y muchas comunidades inocentes de por medio. Los paramilitares asumen roles que el Estado no podía o no quería cumplir, eh, y las élites privadas locales o empresarios vieron en ellas una respuesta a las expropiaciones o hechos que pudieran afectar a su status quo. Es por esto que estas empresas o estas personas apoyaban al paramilitarismo. Durante este tiempo también se involucraron los narcos, quienes fortalecieron estas fuerzas armadas y promovieron un modelo jerárquico y de este modo pues buscando eliminar a cualquiera que se enfrentara a la estructura de poder o ideologías de la izquierda. También como lo dice acá, ejerciendo el control político y social, extorsionando, masacrando y secuestrando civiles. Bueno, como resultado y como consecuencia también incrementaron los casos de asesinatos a los líderes sociales, a la población, a la desconfianza y a la ruptura del tejido social de estas comunidades afectadas y desplazadas en el marco del conflicto armado. Bueno, la Constitución se mostró ineficiente y débil frente a estos grupos. Estos grupos controlaban bajo sus propias normas y reglas. El abandono estatal fue evidente y las comunidades sufrieron todas sus consecuencias. Bueno, años después surgieron las leyes como las que están acá, la ley de la justicia y paz, la ley de víctimas y restitución de tierras, como una forma de dignificar o de reconocer a estas víctimas del conflicto armado. Por ejemplo, la ley de justicia y paz buscaba dialogar con los paramilitares para que pudieran dar información sobre asesinatos, secuestros, extorsiones y asimismo reducir su pena. Sin embargo, fue muy polémico porque no todas las personas estuvieron de acuerdo o no sintieron que se hiciera justicia por todo el daño que hicieron a su comunidad. La ley de víctimas y restitución de tierras también fue una ley que buscaba como amparar o devolver las tierras que le fueron tomadas a las personas, a los campesinos, a las comunidades, y de alguna forma simbólica y emocional devolverle un poco de lo que ya habían perdido. Bueno, durante esta corta explicación hemos visto fotografías como la de la niña sumándose por el hueco de una bala, todos los ataúdes cargados por la comunidad, eh, familiares llorando a sus seres queridos, niños teniendo que trabajar en, por decir, en una morgue para poder ayudar de alguna manera a su comunidad. Todas estas fotografías son de Jesús Abad, Colorado. No muestran como una ocasión específica o no fue la idea, sino que es toda una carrera que se ha construido retratando a las personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado. eh, Como por ejemplo, pues vienen a ser los enfrentamientos, las masacres, los desplazamientos forzados, cómo se van de sus hogares con unas pocas cosas, el dolor de las familias llorando a sus seres queridos, las heridas emocionales, psicológicas que han dejado en niños y adultos durante décadas en este conflicto armado.
Más específicamente les quiero hablar de la masacre de Bojayá, que fue un hecho violento en el 2002 que dejó un saldo de 80 muertos y entre ellos 48 niños. Eh, Muchas de estas personas perdieron la vida cuando estaban buscando refugio en una iglesia. Y en medio de este enfrentamiento que fue entre las FARC y los paramilitares, hubo un cilindro explosivo que explotó en la iglesia donde se supone que era el refugio de estas personas. Esto provocó la destrucción, pues, del pueblo, de muchas casas, y muchas personas perdieron varios familiares ese mismo día. Sin embargo, tuvieron que abandonar el pueblo porque estaban bajo riesgo de muerte y amenazas. Entonces hizo aún más difícil el proceso de duelo y no hubo la protección del Estado ni la capacidad de dar garantías a estas personas durante este tiempo. Eh, Bojayá es uno de los tantos ejemplos que se pueden encontrar de los hechos de los paramilitares. Y bueno, podemos ver que la prioridad del Estado no fue la protección de los derechos fundamentales, sino que hubo un evidente abandono estatal y, y conocer estas historias nos hace reconocer eh, lo que pasa en todas estas comunidades rurales que están en medio del conflicto armado. Es un modo de recordar estos hechos es un modo de reconstruir la memoria, la justicia y la paz. Y bueno, esto sería todo y muchas gracias por su atención.